Damos inicio al seminario del día de hoy. ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo estás? Gusto tenerte por aquí de vuelta. Estamos para ver... Sí, Denis, adelante. Perdón. No, iba a saludar solamente. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo están todos? Bien, bien, gracias, gracias. Vamos a ver hoy un tema muy interesante. Para arrancar, tuvimos un problema nosotros ya hicimos un seminario de Fibonacci. Les comento para todas las personas que no han asistido en su momento. Hicimos un seminario sobre Fibonacci, más particularmente hablando sobre retrocesos de Fibonacci. Lo que pasa es que tuvimos un problema y me parece que no había quedado grabado y no lo pudimos resubir. Entonces, sí, así es. Entonces, bueno, hoy lo que vamos a hacer es repasar un poco ese tema que hemos explorado en el pasado con mucha mayor profundidad, lo hicimos en su momento, hoy lo veremos, sí, pero más por encima, ¿por qué? Porque hoy lo complementamos también con el siguiente tema que le sigue, digamos, y es directamente relacionado, que es extensión de Fibonacci sobre los retrocesos. Entonces, muy, muy interesante, bastante completo a mi consideración. No soy un fanático de la extensión, más así sí soy de los retrocesos, creo que tienen un poco más de sentido. No suelo usar la extensión, sí, pero simplemente para aclararles un poco de quién les está hablando. Mi nombre es Martín Aguilar, para los que no me conocen, analista de mercados, en este caso, presentando para Stock Academy, la filial, la representación, la oficina del broker Libertex en Costa Rica. Socio comercial, podríamos decir, si no me falla la memoria. En este caso vamos a estar comenzando con la presentación ahora mismo. Vamos nomás con el índice y simplemente repasamos qué es lo que estaremos viendo el día de hoy, qué es Fibonacci, establecer algunos puntos básicos, cómo utilizarlo. Vamos también a algo que me parece muy interesante, a verlo aplicado en una gráfica de precio. Por supuesto, no hay una sola manera de utilizar tanto retrocesos como extensión. Digamos, pueden personalizarlo a su gusto. Esto funciona como, no sé, todos los indicadores básicamente que hay disponibles en su plataforma comercial de su preferencia. Seguramente hay ciertos consejos, ciertos tips, ¿no? Que se suelen extender a lo largo de toda la comunidad de trading, de inversiones de mercado de activos, como que, por ejemplo, las medias móviles son 50, 100, 200, 21, 9, por ejemplo, y luego tú la personalizas, en mi caso de la 21, que es más o menos la que viene predefinida, yo la tiré un poquito para 20, es simplemente una forma de verlo. Lo mismo puedes hacer con retroceso de Fibonacci, puedes marcar algunas áreas, como así puedes desmarcarlas. Ya lo veremos en profundidad ahora, nada más, en los ejemplos prácticos. Cómo combinarlo, y esto está relacionado a, bueno, cómo combinar retrocesos con extensión. Y, bueno, como les decía, los ejemplos prácticos viendo capturas de pantalla, me gustaría hacerlo, no me avivé con la presentación directamente de la gráfica de precio, pero es súper sencillo y vamos a intentar explicarlo en la misma presentación, ahora lo verán nomás. Para arrancar, simplemente a modo de color, esta es una historia que ya hemos narrado, como digo, en estos espacios, por lo menos cuando hemos presentado en su momento el seminario de Fibonacci. ¿Quién fue Fibonacci? Una persona que tuvo muchísima importancia en cómo nosotros conseguimos hoy por hoy las matemáticas en Occidente. Bien, él es conocido como Fibonacci, pero su verdadero nombre es Leonardo de Pisa, nacido en el siglo XII. Él fue quien introduce el sistema numérico arábico a lo que en ese momento era el mundo conocido, Europa, básicamente. Él pertenece a la ciudad de Pisa, pero sin embargo a su adultez empezó a recorrer un poco el mundo, como digo, conocido, yéndose por la península arábica y descubriendo que ellos tenían otra forma de contar cosas, ¿no? Que a diferencia de, por ejemplo, los romanos, que utilizaban los conocidísimos números romanos complejos, sobre todo para el comercio y la economía en general, bueno, observó Fibonacci, quien fue posteriormente apodado así, que tenían básicamente nueve dígitos del 1 al 9 aproximadamente, incluyendo también el cero. Bueno, él introduce toda esa lógica al mundo occidental y a partir de eso, bueno, ya se construye hoy las matemáticas como las conocemos nosotros. Muy interesante, simplemente dato de color. Sin embargo, más allá de su logro en términos matemáticos, que a mí las matemáticas no me gustan, se descubrió posteriormente
y todo esto empieza con una historia muy curiosa que ahora se las comento, se descubrió posteriormente que lo que él eh, justamente empieza a elaborar como su teoría, era una secuencia que se repetía en muchísimos lugares, en la naturaleza, en la arquitectura, en el cuerpo humano y la anatomía de uno, bueno, ni que hablar, obviamente, en las propias matemáticas, entonces, en el universo en sí. Entonces, la secuencia de Fibonacci, la teoría de la secuencia de Fibonacci, fue observada más allá de la matemática básica, que de hecho él es el que la introduce, como bien digo. Muy interesante, insisto, la teoría de la secuencia de Fibonacci nace, dice la leyenda, dice el mito, a partir de que él se pregunta cuántos conejos tendré en un año si las parejas de conejo que yo tengo actualmente tienen hijos una vez al mes, ¿no? Y empezó a elaborar una secuencia exponencial que partía de la lógica de sumar básicamente dos números, tener un resultado y sumar ese resultado con el último número en una secuencia. 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, y así iba sucesivamente en una forma exponencial. Ahora, Martín, ¿por qué me estás contando todo esto que se relaciona con los mercados? De hecho, justamente esta es la siguiente diapositiva. ¿Cómo entra Fibonacci a los mercados? Aquí, bueno, explico un poco de lo que estaba narrando recién, la secuencia de Fibonacci. Esta secuencia, como digo, exponencial, fíjense ustedes cómo los cuartos de círculo van creciendo exponencialmente hasta que finalmente nos ocupa prácticamente un 60% del diagrama. No solo se logró encontrar en diferentes ámbitos de la naturaleza, sino también en los precios del mercado. Analistas e inversores rastrean en particular las proporciones derivadas de la secuencia. Entonces, lo que se determinó es que nosotros podemos aplicar esta secuencia de forma algorítmica y detrás de la gráfica de precio, hoy en día muchísimo más fácil, gracias a las plataformas comerciales que tenemos al alcance de la mano y a tan solo 2 clics con tecnología de punta, que como digo, en 2 clics ya estás trazando una secuencia entera o aplicando retrocesos o extensión de Fibonacci a tu gráfico de precio y obteniendo así, bueno, pues diferentes diferente información, ¿no? Tanto puntos de entrada como puntos de salida para las operaciones. Esto no se hace ahora mismo que existe TradingView y nosotros lo aplicamos así, o en nuestro celular aplicación de Libertex, por ejemplo. No, no, no. Esto ya se hacía hace un tiempo, se descubrió que se podía hacer, sobre todo cuando se profundizó en los conceptos de análisis técnico en el siglo anterior. Ustedes recuerden, si no estuvieron presentes en otros seminarios, bueno, les comento, que las teorías de análisis técnico empiezan a nacer en 1930, 1940, se profundizan sobre todo en la década del 70 y posteriormente, bueno, fueron avances cada vez más a pasos agigantados gracias al eh, fácil acceso, digamos, a la computación que llegó a las manos de todos, básicamente. Entonces, esto que es el diagrama áureo, si no me falla la memoria, no lo trazamos necesariamente en los mercados, sino que lo que nosotros, por lo menos en este seminario, vamos a estar viendo es, por ejemplo, retroceso de Fibonacci, que tiene que ver, sí, por supuesto, con el diagrama este áureo, pero que en definitiva se aplica directamente en una gráfica de precio como una suerte de niveles que a nosotros nos da la información de cuándo podemos entrar y cuándo podemos salir del mercado. ¿Qué son los retrocesos de Fibonacci? Son un método para determinar potenciales niveles de soportes y resistencias o resistencias en el precio de un activo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer básicamente es obtener información de cuándo abrimos, cerramos posiciones, de dónde podemos ubicar nuestros take profit y nuestros stop loss. Bien, directamente en la gráfica de precio. Eso es retroceso de Fibonacci. Y este concepto, retrocesos, ¿no? Porque el indicador, el dibujo, aparece con esa palabra, tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque nace a partir de un movimiento alcista o bajista y lo que te va a dar ese indicador, que le podemos decir son los retrocesos, es justamente cuánto puede caer potencialmente un precio en una corrección. Ustedes recuerden que los gráficos de precios no son lineales, perfectos diagonales, ¿no? No van de un punto A a un punto B en una línea sin ningún tipo de interrupciones. Los mercados, los precios son imperfectos. La imperfección nace a partir del juego entre la oferta y la demanda. La oferta y la demanda no es continua, no es permanente.
¿verdad? Entonces nosotros tenemos constantemente fluctuaciones en los precios. Tenemos momentos en los que el precio sube más, momentos en los que el precio sube menos, momentos en los que baja, baja poco, baja mucho, etcétera. Entonces, lo que intentamos determinar justamente con los retrocesos es, ok, se dio un movimiento, por ejemplo, alcista, ¿no? De punto A punto B, como decimos. Ahora, pasa otra cosa que retrocede, las famosas correcciones del mercado. Entonces, cuando a nosotros nos interesa, por ejemplo, abrir una posición, en el punto A estaría espectacular, pero ya no se puede, correcto. En el punto B sería imprudente porque estamos, por ejemplo, en un máximo histórico. Nosotros, en todo caso, esperaremos una corrección para ver un nivel de precio más interesante, en el cual, por ejemplo, abrir una operación de compra esperando que el precio continúe con su tendencia, en este caso alcista, y así obtener un beneficio, el mayor beneficio potencial posible. Es en definitiva lo que nosotros como operadores del mercado, como inversores, como traders, estamos buscando, especulando con los precios. Entonces, este es un gran ejemplo, este es un dibujito simplemente, pero para ilustrar sirve perfectamente. Lo que marca es un retroceso de Fibonacci en una tendencia alcista, en un movimiento alcista. Fíjense ustedes nomás como en la bajada previa, bueno, pues finaliza, posteriormente viene un impulso alcista, que son, bueno, velas japonesas, todas alcistas, esto no suele pasar, pero como digo, es un dibujo. Entonces lo que a nosotros nos interesa es saber, ok, ¿cuánto va a caer el precio después de esta raya alcista? ¿No? Como por ejemplo está ocurriendo en el Bitcoin. Esto puede pasarse, ya lo veremos igual cuando analicemos los mercados en los que se puede aplicar retroceso de Fibonacci, pero en el mercado de las criptomonedas lo podemos hacer. El Bitcoin es un caso, ¿no? Porque hemos tenido una tendencia alcista que nos ha llevado a alcanzar un máximo histórico, $73.500 aproximadamente, y ahora el precio empezó a caer. Y entonces la pregunta que nos surge a todos, que nos nace a todos, es decir, bueno, ¿cuánto va a caer? De pronto, retroceso de Fibonacci es una herramienta que nos permite dilucidar eso. Imaginemos que este punto de acá arriba son los $73.500 del Bitcoin. Bueno, pues podemos determinar que los 52.000, por ejemplo, podría ser este punto de aquí, momento en el cual nosotros podemos empezar a recuperarnos y a volver a subir, continuar con ese movimiento alcista. Bien, pero haber dado una idea bastante clara y no haber sido redundante con qué es retroceso de Fibonacci es bastante simple. Eh, los como digo, este indicador, por así decirlo, que se aplica directamente en la gráfica, está compuesto por diferentes niveles. Niveles que te van a ti determinar cuánto será ese retroceso. Hay dos formas de medir los niveles, en términos porcentuales, es decir, del 0 al 100%, o en términos, digamos, ay, se me fue, bueno, con decimales, ahí está, que no me venía la palabra. Entonces, en el caso, imaginemos que hay un movimiento alcista, ¿no? Imaginemos que hay un movimiento alcista, por ejemplo, perdón, bajista, en este caso es un movimiento bajista, que cae el precio de este nivel 1, ¿ok? Hasta este nivel 0. Cae el precio directamente, así, sin ningún tipo de parate, un movimiento bajista perfecto. Entonces, ok, decimos, terminó el movimiento bajista. ¿Por qué? Porque empezamos a ver alguna vela que de pronto asoma una posible recuperación del precio y tal. Decimos, bueno, ok, puede ser que se recupere entonces un poco el precio, ¿correcto? Puede ser que se recupere. Buenísimo, ahora, ¿hasta cuándo se va a recuperar? Es decir, ¿hasta cuándo va a retroceder ese movimiento bajista previo? Entonces, los niveles que a nosotros nos dispone el mercado, que nos dispone, digamos, esta teoría de los retrocesos Fibonacci, son básicamente estos que tenemos aquí arriba: 23,6, 38,2, 50%, 61,8, 78,6 y 100%. 100% que, si ustedes le prestan atención, es la corrección total del movimiento previo, es decir, que el retroceso fue del 100%. Bien, como digo, hay dos formas de medirlo, en decimales o en porcentajes. Esto es para gustos colores, digamos, pueden hacerlo de ambas maneras. Cuando nos referimos de una u otra forma, está bien en ambas, no hay ningún tipo de problema. Para el ejemplo práctico y porque TradingView lo define así, vamos a usar decimales en este caso. Por ejemplo, entonces decimos que el precio cae de 1 a 0. ¿Por qué 0? Porque si no se mueve de acá, no hay retroceso. Entonces el retroceso es 0. ¿Entienden la lógica? Es bastante simple. Buenísimo, perfecto. Entonces se empieza a corregir. El primer nivel que nosotros tenemos en los retrocesos es 0,236, que no es otra cosa que este 23,6, correcto. Bueno, perfecto.
Si el precio logra romper, este es el nivel más débil, por lo general suele romperlo. Si el precio lo logra romper, rápidamente puede ser que busque el siguiente nivel del retroceso, que es 0,382. Bien, este nivel es un poco más fuerte y a medida que nos vamos aproximando al 100% o al 1, es decir, al entero, bueno, pues tenemos niveles cada vez más fuertes. El 0,5, es decir, la corrección del 50% del movimiento bajista previo o alcista, depende, en este caso es bajista, también es fuerte. Sin embargo, se entiende que los dos más fuertes de todos son el 0,618 y el 0,786. Bien, este margen que nosotros tenemos acá, entre estos dos niveles, es un margen muy fuerte que hace por lo general que el precio, bueno, no lo soporte, por así decirlo, y continúe nuevamente su movimiento, en este caso bajista, o el movimiento previo, ¿ok? Entonces, este margen es realmente muy importante. Muchos recomiendan operar el activo cuando el precio llega a estos niveles, tanto el 0,618 como el 0,786. Es difícil ver que llegue a 0,786, es bastante difícil. La mayoría de los retrocesos se detienen o acá o antes, ¿ok? Entonces depende, por supuesto, de qué tan, eh, ¿cómo decirlo? La palabra no es avaricioso, sino tan agresivo seas con tu estrategia. Esto depende mucho de las estrategias. Por ahí tú lo que quieres hacer es de pronto vender cuando el precio alcanza este número, 0,382. Quieres empezar a vender y no te importa que el precio de pronto retroceda un poco más, que tú ya abriste la posición acá, no te importa que el precio retroceda un poquito más o incluso un poquito más, que tu operación de venta ya está instalada en el mercado y de pronto te vas a ver beneficiado cuando el precio vuelva a caer. Bueno, acá está siendo bastante agresivo, está buscando abrir posiciones, se ve bastante rápido ante cualquier movimiento alcista o bajista, tú ya te estás instalando, por ejemplo, en este nivel o en este nivel. Bien, esto es una realidad, sos bastante agresivo. Si vos te instalás recién en este nivel de precio o incluso en este, estás siendo un poco más conservador. ¿Por qué? Porque, como digo, hay mayor certeza, o se entiende que hay mayor certeza, de que el precio continúe su movimiento previo cuando alcanza este margen, ¿ok? No suele aguantarlo, no suele soportarlo, el mercado lo testea a estos niveles, a este margen, y continúa con su movimiento previo. Entonces, esos son los números que ustedes, por así decirlo, tienen que recordarlos. Por supuesto, no los tienen que recordar porque la plataforma comercial pues se lo da, entonces lo tienen ahí. ¿Cómo utilizar Fibonacci? Bueno, hay algunas cuestiones puntuales, en particular las temporalidades, ahora vamos a hablar acerca de ello, aplicado a trade o a inversión. En cuanto a análisis técnico, vemos la gráfica de precio ahora mismo. Estos son los puntos que iremos mencionando a lo largo de la siguiente diapositiva. Los niveles claves, las entradas y salidas y take profit y stop loss. Ya veremos cómo le damos sentido a estos puntos a continuación nomás. ¿Cómo utilizar Fibonacci? Fibonacci en trading. Fibonacci, como toda herramienta, en particular hablando de los retrocesos, como toda herramienta de análisis técnico, es muy utilizada en trading. Por lo cual, entendamos que vamos a tener muchísimo éxito con esta herramienta de análisis técnico cuando lo utilizamos justamente con las estrategias de análisis técnico más comunes en los mercados. ¿Cuáles son? Operar, por ejemplo, Forex, operar criptomonedas, operar temporalidades cortas, etcétera, ¿no? El mercado tiene esos grandes, por así decirlo, esas grandes leyes no escritas en ningún lado que te dice, ok, por lo general el público que hace análisis técnico opera Forex, opera temporalidades cortas, porque hace trading, abre y cierra operaciones en el mismo día, la misma semana, en un par de semanas, por ejemplo. Entonces vas a estar alineado con los mercados, por lo cual tenés posibilidad de que te vaya bien, ¿correcto? Entonces esta es una gráfica, por ejemplo, de Bitcoin que tiene una temporalidad bastante corta. Fíjense ustedes nomás, entonces, cómo se traza este retroceso Fibonacci, en este caso, del punto A, de donde comienza el movimiento alcista hasta donde termina el movimiento alcista, y rápidamente se instalan estos niveles que a nosotros nos da cierta idea de a dónde el precio puede detener su caída. Y fíjense que en algún punto lo respeta rápidamente, rompe este nivel que yo le digo 0,23, el más débil de todos, lo rompe e incluso pasa de largo por el segundo nivel 0,38 y recién se detiene a la mitad de la corrección del movimiento. Tenemos un movimiento entero,
alcista y se detiene cuando corrige la mitad. Simplemente se detiene, se ve que el mercado lo testeó porque en un punto, de hecho, acá hay una mecha, hay una mecha que no sé si la alcanzan a ver, lo perfora, pero rápidamente vuelve a, a cerrar, digamos, en ese 0,5. Bien. Posteriormente, fíjense ustedes cuál es el nivel que más respeta de todo, que es el 0,618. Bien, fíjense cómo es que respeta perfectamente esta línea en una ocasión aquí, en otra ocasión aquí, incluso podríamos hablar de esta ocasión. 3, 4, acá lo perfora, se va directamente y llega a tocar por un momento este nivel del 0,76, si no me falla la vista, es que lo estoy viendo muy, pero muy chiquito, pero acá lo vuelve a respetar al 0,618. ¿Bien? Entonces, vemos que estos niveles efectivamente tienen fuerza. Ustedes pueden probar aplicar su retroceso Fibonacci en su gráfico de precio favorito, en su activo favorito y en su temporalidad favorita. ¿Por qué? Porque si bien estoy hablando de Fibonacci en trading, lo que quiero decir con que lo pueden probar donde ustedes quieran es porque realmente pueden aplicarlo en cualquier temporalidad, en cualquier activo, y van a encontrarle sentido a retroceso Fibonacci. Si ustedes trazan correctamente desde donde empezó, esto es subjetivo, por supuesto, el movimiento alcista hasta donde termina ese movimiento alcista, o por el contrario, bajista, donde empieza el movimiento bajista hasta donde termina el movimiento bajista, van a tener de pronto esos niveles bien trazados y les va a coincidir con lo que sucede después. ¿Por qué? Porque es una herramienta de análisis ex post. Es decir, nosotros en su mayoría de ocasiones vamos a estar analizando el mercado con un movimiento que ya se produjo y le vamos a dar validez a ese retroceso Fibonacci con movimientos subsiguientes, con retrocesos subsiguientes que hayan testeado esos niveles que se trazan en nuestra gráfica de precio. Es decir, retroceso Fibonacci nos sirve para darnos esa ventana al futuro de la que nosotros siempre hablamos, ese vistazo, digamos, a lo que podría llegar a ocurrir en términos de precio en los próximos 15 minutos, en la próxima hora, en el próximo día o en la próxima semana. Sí, por supuesto, pero necesita esa información extra que nos valide efectivamente a nosotros que, por ejemplo, estamos trazando bien ese retroceso de Fibonacci en la gráfica de precio. Entonces, es una herramienta de análisis técnico que se traza ex post. Necesita, sí o sí, que haya ciertas validaciones. Entonces, lo puedes probar donde tú quieras, temporalidades más cortas, temporalidades más largas. Algo que me gustaría añadir en este punto es que cuidado con las temporalidades largas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros utilizamos una gráfica de precio de un día, por ejemplo, vamos a necesitar varios días para que nos alcance, por ejemplo, en una corrección del precio, algún nivel de retroceso de Fibonacci. Básicamente porque cada vela es un día. Entonces, si nosotros lo aplicamos a esta herramienta en temporalidades más cortas, lo que va a ocurrir es que de pronto necesitaremos varias velas de, por ejemplo, 15 minutos o de una hora que se pueden suceder, por ejemplo, en el mismo día o dentro de 2, 3 días, por ejemplo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que sí, podemos utilizar retrocesos para analizar gráficas de uno de o de una semana o de un mes, por supuesto. Ahora, lo que nos va a dar como información, bueno, lo vamos a tener que complementar con lo que suceda en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Si vos sos trader, por ahí no tenés la paciencia, no tenés las ganas de esperar esos días, semanas, meses a que se valide esos niveles que vos estás trazando en tu gráfica de precio. Si vos utilizás temporalidades más cortas, vas a poder justamente utilizar esta herramienta de análisis técnico para abrir tus operaciones de trading, ya sea que hagas scalping, ya sea que hagas day trading o swing trading, bueno, lo vas a estar pudiendo utilizar. ¿Por qué? Porque las velas japonesas van a estar apareciendo una detrás de la otra en menor tiempo, ¿no? Esto es algo súper lógico y súper entendible. Esta es, por ejemplo, una gráfica de euro dólar en 1D de los últimos 12 meses. Entonces, lo que nosotros hicimos acá, lo que yo hice acá, es marcar un retroceso de Fibonacci desde el inicio del movimiento alcista. Esto es una gráfica real, la tomé hoy a la imagen. Desde el inicio del movimiento alcista hasta el fin del movimiento alcista en este nivel de 1,11. Bien, entonces marcamos nuestro punto A y nuestro punto B. Y fíjense ustedes nomás cómo de pronto la gráfica justamente lo que hace es respetar alguno de los niveles. Voy a ser redundante con lo que voy a decir porque ya lo he dicho anteriormente, pero para que ustedes lo vean en una gráfica
real, ¿ok? Una gráfica real que sacamos nosotros la imagen. Entonces, el primer nivel lo rompe rápidamente. Les digo, este es el nivel más débil de todos, lo rompe rápidamente. Sin embargo, luego lo vuelve a testear, perdón, y lo usa como una especie de resistencia. Es decir, este primer nivel que antes era un soporte que lo rompió, posteriormente se convirtió en una resistencia. No solamente aquí, sino también aquí. Bien, insisto en que el nivel más fuerte es el 0.618. Fíjense ustedes acá cómo de este movimiento bajista se ve frenado casi abruptamente, un movimiento bajista fuerte, de corrección fuerte, se ve frenado abruptamente y de hecho hay un rebote de ese movimiento bajista. Y luego, cuando es perforado justamente este nivel del 0.618, recién el precio se detiene en el más fuerte de todos, el 0.786, que es este de aquí. Sin embargo, como les digo, vamos a suponer que nosotros queremos operar esta gráfica de euro-dólar en un día, ¿ok? Vamos a suponer que nosotros queremos operar. Entonces estamos viendo que llegamos a este punto de aquí, que es este nivel de 0.382. Entonces supongamos que el precio no llega en los próximos 2 días. Fíjense ustedes nomás, les estoy hablando 2 días. 2 días es un montón para los tiempos de un trader, ¿no? Vamos a suponer que en los próximos 2 días, antes de que termine esta semana, llega, alcanza este punto. Entonces nosotros lo que decimos es, ok, ante la primer vela que nosotros veamos, que nos dé alguna especie de patrón bajista o señal de que acá va a rebotar, porque esto se convierte en una resistencia, como sucedió aquí, por ejemplo, como sucedió aquí, ante la primer señal bajista, nosotros abrimos una operación de venta, por ejemplo. Entonces, tenés que esperar los 2 días hasta que te llegue el precio de este nivel, tenés que esperar 1 o 2 días para que te dé el patrón de velas, justamente una señal bajista, y ahí recién abrir la operación de venta y esperar a que te llegue, por ejemplo, a este nivel nuevamente aquí. Entonces, es una operación de muchos días, ¿correcto? Entonces, si vos no tenés por ahí la paciencia, las ganas, la energía de hacer esto, puedes, por ejemplo, utilizar esta gráfica que es de 4 horas, ¿ok? Esto es de todas maneras bastante conservador porque sigue siendo una temporalidad bastante grande. 4 horas es un tiempo bastante prudente. No son gráficas de minutos, lo puedes hacer en gráfico de minutos también, pero no es mi estilo, no es mi estilo, simplemente es la misma gráfica de euro dólar, pero en este caso analizando los últimos 3 meses. Entonces lo que nosotros tenemos aquí es el inicio del movimiento alcista, lo trazo hasta el final del movimiento alcista, a pesar de acá se detuvo, bueno, lo marco al final de la ganancia más grande de todas de los últimos 3 meses, y fíjense cómo ahora vuelvo a tener diferentes niveles en donde, por ejemplo, ubicarme. Les digo, este nivel bastante relevante y este margen en particular bastante relevante puede ser una estrategia conservadora de trade, es decir, una estrategia con la cual nosotros podemos operar, abrir operaciones de compra cuando el precio nos toca este punto. Entonces, por ejemplo, cayó, abrimos una operación de compra, vendemos, cerramos la operación, es decir, apenas cruza el siguiente nivel. Entonces, acá ganamos. Vuelve a tocar, abrimos la operación de compra, acá ganamos. Vuelve a tocar, abrimos la operación de compra, acá ganamos. Bastante simple de utilizar, no tiene más misterio que este. Esta es una gráfica de temporalidad más corta. Y acá no tenemos que esperar varios días. En todo caso, tenemos que esperar varias velas de 4 horas, ¿no? Muchísimo más simple, en términos de tiempo sobre todo. Les digo, nos sirve para buscar entradas y salidas, nos sirve para ubicar también nuestros take profit y nuestros stop loss. En este caso es un gráfico que ya he mostrado en su momento. Aquí hemos marcado, digamos, la operación o la herramienta retroceso Fibonacci del punto cero al punto más grande. Entonces, por ejemplo, vemos que este nivel del 0,5 es bastante fuerte, bastante resistente, nos sirve como una especie de guía de decir, ok, nosotros a partir de acá se ve que el mercado testeó este nivel de precio, no lo pudo romper, entonces a partir de acá nosotros de pronto podríamos analizar abrir una operación de compra. ¿Por qué? Porque lo rompió, volvió nuevamente a subir por encima, superando ahora la resistencia, superó la media móvil y a partir de ahora parece ser que tenemos un impulso alcista. Entonces lo que nosotros podemos hacer es utilizar el siguiente nivel de retroceso Fibonacci para poner nuestro stop loss y el primer nivel de todos un poquito más abajo para ubicar nuestro take profit. Esto es una herramienta de posición larga que está marcada con una paridad de 1 a 3, es decir, 1 stop loss, 3 take profit.
Bien, entonces lo primero que hice fue marcar el stop loss y obtuve este nivel de 1.08757, bastante preciso, no es mi estilo, simplemente utilizando esta paridad de 1 a 3, básicamente. Ahora, vamos a ver el tema que nos convoca a este seminario, bastante simple, bastante sencillo de entender. Si nosotros logramos entender correctamente eh, el tema anterior, extensión de Fibonacci será un juego de niños. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vimos hasta ahora es una herramienta de análisis ex post, como les digo. Es decir, una herramienta que se traza y necesita información del pasado para poder, bueno, darte información del futuro. ¿Bien? ¿Correcto? Buenísimo. Lo que nosotros tenemos con extensión de Fibonacci es una herramienta que nos da señales ex ante. Es decir, no necesita ciertas validaciones para darte a ti precios objetivos en los cuales establecer, por ejemplo, tu orden pendiente de take profit. Entonces, ¿qué es extensión de Fibonacci? Básicamente es una herramienta de análisis técnico que se usa para calcular posibles targets, posibles objetivos en una tendencia, necesita movimientos de tendencia y proyectar qué tan lejos puede llegar el precio después del retroceso. Porque esta es una pregunta muy interesante que suele darse a la hora de analizar, por ejemplo, gráficos que tienden al alza de forma casi permanente, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Acciones de Apple, acciones de Microsoft, el oro en el último tiempo, el S&P 500 o incluso el Nasdaq 100, ¿no? Activos que tienden al alza. Muchas veces llegan preguntas de, ok, ¿qué hago, Martín? O sea, compro ahora acciones de, no sé, Nvidia, ¿me entendés? Cotizan a $140 cada acción, que antes era 1.400. ¿Compro ahora acciones de Nvidia? Bueno, en principio no se compra en máximos históricos, correcto, pero una vez que nosotros veamos el precio caer, es decir, retroceder de ese movimiento alcista previo, observemos niveles de precio más interesantes, nuestra siguiente pregunta es, ok, puedo comprar acá, pero ¿hasta dónde va a llegar? Es decir, ¿dónde voy a cerrar esa operación? Para eso nos sirve extensión de Fibonacci. Bien, es bastante simple, es simplemente una herramienta que nos pone precios objetivos. Entonces, vamos a verlo en un gráfico de precio. Vamos a verlo en un gráfico de precio. En este caso es el gráfico del S&P 500. Ignoren que aquí dice eurodólares, que reutilicé la plantilla. Vean ustedes nomás, gráfico del S&P 500 en 1D desde noviembre del año 2023 hasta hoy. ¿Por qué desde noviembre? Porque entiendo yo, en noviembre ocurrió la última gran corrección, digamos, eh, o la anteúltima gran corrección, y se formó un movimiento alcista muy interesante. Fíjense ustedes nomás, el precio deja de corregir en el mes de noviembre, a inicio de noviembre, final de octubre del 23, y empieza a subir de forma casi sin pausa hasta abril más o menos de este año. ¿Bien? Luego corrige nuevamente. Entonces, para saber hasta cuándo va a corregir, hasta cuándo va a caer este precio, ¿qué utilizamos? Utilizamos la herramienta anterior, utilizamos retrocesos de Fibonacci. Ahora, vamos a ver hasta cuándo va a subir justamente este gráfico del S&P 500, que es un gráfico que tiende a subir permanentemente. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestro gráfico, en nuestra plataforma comercial, es trazar un punto B, un punto A, perdón, punto A, en el inicio de la tendencia, en el inicio del movimiento alcista o bajista, depende, punto A, aquí, y punto B aquí. Ahora, la curiosidad es que nosotros lo que necesitamos es un punto C, ¿ok? En retroceso necesitamos A y B. ¿Dónde empieza el movimiento alcista o bajista y dónde termina? En extensión de Fibonacci necesitamos A, B y C. ¿Dónde empieza el movimiento? ¿Dónde termina? ¿Y cuánto corrigió? ¿O a dónde terminó de corregir? El punto más bajo o más alto que haya corregido ese precio, ¿no? Entonces, punto A, punto B y punto C. En este caso, yo podría haber, por ejemplo, limitado la herramienta de extensión de Fibonacci hasta este punto, que es el más bajo, la corrección más fuerte que tuvo el S&P 500 durante este año, ¿no? Alrededor de los $5.000 aproximadamente. Lo que pasa es que esta herramienta visual que nosotros tenemos acá, que es la extensión, nos hubiera quedado cortita así, hubiera llegado hasta acá, hubiera sido este cuadradito. Y a lo que a nosotros nos interesa es justamente ver el futuro, porque nosotros estamos acá ahora mismo.
Entonces nosotros queremos ver qué ocurrirá ahora, a partir de ahora. Para arrancar, extensión de Fibonacci lo que te dice es que el precio, luego de haber pasado este primer nivel de 0.236, utiliza una mecánica de números parecida, pero diferente a la herramienta anterior. Una vez atravesado este nivel de precio, que le costó nada, le costó 3 días aproximadamente, y luego lo utilizó como soporte, nos dirigimos directamente a este nivel del 0,618. Te recuerdo, 0,618 lo tenemos también en retrocesos. En este caso, 0,618 en extensión es el nivel de precio de 5.668 dólares o puntos, en realidad, del S&P 500. Entonces nos ubicaríamos en una potencial compra con un take profit en este nivel, en este primer nivel. Lo que pasa es que este nivel también es bastante simple de atravesar. Los niveles más complejos son estos que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Es bastante difícil que el S&P 500, por ejemplo, alcance este año este nivel de los 6.803 puntos. Pero, sin embargo, no deja de ser un objetivo, sobre todo, insisto, con un activo que tiende históricamente al alza. Entonces, podemos utilizarlo como una suerte de ventana a un futuro potencial en donde podría estar el nivel de precio del S&P 500. Vamos a verlo ahora. Esto es lo que vos me estás diciendo, Martín, es a futuro. Perfecto. Esto es justamente lo que podría llegar a ocurrir. Ahora, quiero que me muestres, por ejemplo, si es verdad que funciona la extensión de Fibonacci en un análisis ex post. Entonces, vamos ¿no? a una gráfica del S&P 500, pero en un marco temporal más amplio. En este caso es uno de también, sí, pero desde noviembre del 2022, es decir, retrocedemos un año. Antes estábamos analizando del noviembre del 23. Ahora nos retrocedemos un poco más a noviembre del 22 hasta la fecha. Entonces, lo que nosotros, ¿por qué noviembre del 22? Porque en noviembre del 22 finalizó un movimiento bajista producto de diferentes sucesos geopolíticos y condiciones económico-monetarias de las principales economías del mundo que golpeó fuertemente las bolsas, ¿no? 2022, un año muy bajista, un año muy bearish. Entonces, en noviembre del 22 el movimiento bajista cesa y comienza posteriormente un movimiento alcista que yo lo termino, esto es como todo análisis técnico subjetivo, yo lo termino, en este caso, entre aproximadamente en agosto del año 2023. Fíjense ustedes nomás, para mí este es el punto A, este es el punto B que tenemos aquí. ¿Bien? Este es el fin del movimiento alcista. ¿Por qué? Porque en este punto que nosotros vemos aquí, vemos la primer corrección fuerte, brusca. Acá lo que teníamos es una corrección, sí, pero en todo caso se puede entender como una lateralización del mercado, porque el mercado estuvo rondando ese margen de precio aproximadamente 6 meses. 6 meses es un montón. Estamos hablando de una lateralización del precio, un amesitamiento de esa tendencia. Acá lo que nosotros vemos es una corrección en toda regla. Fíjense que el precio cae abruptamente y de hecho está 4 meses aproximadamente cayendo. Bien, entonces por eso es que yo marco mi precio, mi punto A y mi punto B acá. Mi punto C es el punto más bajo de la corrección. Perdón, esta corrección que empieza acá y termina acá. Bueno, el vértice de esta corrección. Entonces, a partir de aquí, lo que me da extensión de Fibonacci de forma automática es este nivel inicial que ustedes ven condice, de hecho, con una suerte de soporte en este punto y una especie de resistencia aquí y aquí, que cuando lo rompe se va y se olvida absolutamente. ¿Por qué? Porque, como decimos, el primero es el más fácil de romper. Luego tenemos un siguiente punto en la extensión que condice también con un máximo histórico en ese momento del S&P 500, es roto, bien digo, después de testearlo dos veces estuvimos rozando este máximo histórico aquí y aquí, lo rompe y se va directamente por el siguiente punto que es el 1. Bien, es el 1. Aquí tenemos una suerte de también rotura, por así decirlo, de este nivel, de esta resistencia, pero que no la logra sostener en el tiempo el mercado y vemos una corrección, la que posteriormente, bueno, pues nos vamos con todo en un sentido alcista y la utiliza luego de soporte. Entonces aquí estamos viendo que efectivamente se condicen en un análisis ex post los movimientos del precio a la hora de utilizar extensión de Fibonacci.
¿Es una herramienta que yo utilizo? No, no del todo, no del todo, la verdad. Primero porque yo no soy tan del análisis técnico como sí lo soy del fundamental. Entonces, como dice, digamos, como te dicen a ti en la carrera de economía, nosotros los economistas no hacemos futurología y usar extensión al hacer análisis ex ante es hacer un poco de futurología y es intentar predecir que, por ejemplo, en este gráfico de precio, el precio del S&P 500 llegará a 6.803 puntos. Entonces, yo no sé si llegará a 6.803 puntos, la verdad. Podemos especular, podemos hablar al respecto de las posibilidades que existen, de que sí, de que no. Bueno, en fin. Insisto, es hacer un poco de futurología y es por eso que yo utilizo más retroceso que extensión de Fibonacci. Sin embargo, lo pueden utilizar y como ven ustedes, es una herramienta súper válida que de hecho se condice un montón con lo que en realidad sucede en el mercado. ¿Ok? Es un poco extensión y retrocesos. Los fibomarcados, como yo defino, que son básicamente los mercados en los que tú puedes utilizar estas herramientas. Forex, para arrancar, criptomonedas, dos mercados muy, muy marcados por el análisis técnico. Algunos me dirá que hay muchísimo fundamental también a la hora de explicar las cotizaciones de la divisa, por supuesto, que hay muchísimo fundamental a la hora de hablar, por ejemplo, del precio del Bitcoin, ya lo sé, pero en temporalidades más cortas sí hay muchísima definición para un lado o para el otro de la vela, eh, cuando hacemos análisis técnico, índices y stock, para decirles a ustedes de que no solamente lo pueden utilizar en activos más caracterizados por el análisis técnico o por el trading, sino también en los otros mercados más relacionados a lo bursátil a largo plazo y el análisis fundamental. Si solamente sirve con estos mercados, no, lo pueden hacer con, por ejemplo, ETFs, lo pueden hacer con commodities, no hay ningún tipo de problema. Va a haber ahí cierta amabilidad, por así decirlo, en el uso de estas dos herramientas en todos los mercados y en todos los activos. Depende mucho si lo utilizas bien. Al ser tan subjetivo también, es real de que nos condicionamos un poco, en términos psicológicos, nos condicionamos un poco a intentar de que realmente funcione, a encontrarle la lógica a esos niveles, a intentar hacer que justamente coincidan los niveles con puntos en los que el precio ha hecho algo, ¿correcto? Entonces les pido la mayor objetividad posible a la hora de trazar sus niveles, perdón, sus herramientas de Fibonacci en su gráfico de precio. Algo que me olvidé de comentar es que extensión aquí, en este gráfico, lo tengo algo personalizado, también retrocesos los tengo algo personalizados, entonces por ahí cuando ustedes lo abran, digamos, o utilicen esta herramienta en su plataforma comercial, por ahí los niveles difieren un poquito los que a ustedes se les presenta a los que me representan a mí. ¿Por qué? Básicamente para filtrar un poco el ruido de la herramienta. La herramienta nos da un montón de información. Lo mejor es sacar algunos de los niveles, sacarlos directamente para que básicamente para tener una imagen muchísimo más clara de lo que el gráfico nos está mostrando y quedarnos con los niveles más seguros, los niveles en los que realmente el precio hace cosas o tiene mayor potencial de hacer cosas. En este caso, personalizado 1.618, 1.272, 1, 0.18618, perdón, bien digo. Entonces, lo personalizan a su gusto. Hay muchas estrategias en internet dando vueltas. Pueden verlo en foros, en blogs, incluso pueden consultarlo. O sea, hay videos en YouTube, hay ideas también en la propia TradingView. Incluso cuando ustedes lo abren a la extensión en su app de Libertex, van a ver que Libertex ya lo tiene ahí un poco personalizadito para que ustedes lo puedan utilizar de forma muchísimo más simple y se queden con lo que realmente tiene relevancia en esta herramienta. Que todos los niveles son importantes, puede ser, pero quédense con los que más. Preguntas y respuestas, segmento de preguntas y respuestas. Mientras tanto, ustedes van escribiendo sus preguntas y respuestas. Les quiero agradecer, no sin antes mencionar de que esta semana, Joshua, me ayudarás en este punto, hay un evento, ¿correcto? Permíteme recordar ese tema si estás disponible ahí. Tenemos un evento en la oficina, ¿puede ser? No sé si está Joshua o alguno de los chicos que me pueda ayudar con eso, con el horario y el día y la temática del evento. Sí, más que todo es de presentación de una estrategia que nosotros tenemos a base de nuestros, por decirlo así, especialistas, que bueno, uno es Igor, que tal vez alguno de ellos lo conozca, junto a Eugenio,
Igor tiene más de 20 años en los mercados financieros, no solo en trading, sino también en inversiones, y ambos utilizaron un sistema, bueno, crearon un sistema en pocas palabras que ellos le llaman criptomanía. El objetivo del jueves, que sería a las 5 de la tarde, aquí en Escazú Villas, donde nosotros estamos ubicados, es hacer un como estilo, tal vez seminario se podría decir, pero es más de presentación de este mismo para que las personas que vengan puedan utilizarlo en cuenta demo y posteriormente ya en la cuenta real, si ellos lo ven idóneo, obviamente darle las recomendaciones, cómo se utiliza, cuál es el mercado que corresponde, rentabilidad y obviamente también los riesgos y el monto recomendado para utilización de este mismo. Entonces también están invitados a ese evento. Gracias, Joshua. Súper claro. Entonces, el jueves a las 5 de la tarde, la presentación de Criptomanía, una herramienta desarrollada por Igor, un trader que colabora directamente tanto con Stock Academy como con Libertex. Entonces, ahí lo van a estar pudiendo ver, su uso, ver en vivo que efectivamente la herramienta funciona y te permite a ti, bueno, automatizar un poco los procesos de inversión directamente en tu app de Libertex. Muy interesante, muy interesante. Muchas gracias, yo insisto. Están todos invitados a Escazú Village este jueves a las 5 de la tarde. Sin más para decir, no sé si hay algún tipo de pregunta. Mientras tanto, como digo, les voy agradeciendo por haber participado del seminario de hoy. Espero haber sido claro, espero no haberlos aburrido. Yo matemático no soy, los números, la verdad, poco me abomban, espero no abombarlos yo a ustedes, diciendo tantas veces 0.618. Pero bueno, nada, feliz semana, nos vemos el próximo lunes y vayan, aprovechen el evento de este jueves en Escazú Village. Por mi parte, eso es todo, que tengan ustedes una gran jornada. Hasta luego.